Hola, buenos días. Buen día, Seba, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Espera un poco el volumen de acá. Bueno, ya estamos en un número más o menos suficiente, así que les voy a contar un poquito la idea de la clase de hoy. ¿Sí? Yo la verdad no me quedé del todo conforme con cómo vimos el teorema central del límite. O sea, hay veces que uno espera que no le hagan preguntas porque se entiende, y hay veces que uno espera que le hagan preguntas porque es algo difícil de entender. Y como no hubo preguntas, nada, para mí es una preocupación. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a presentar de una forma, o sea, vamos a rever un poquito el teorema central del límite, vamos a hacer un pequeño experimento acá, vamos a ver que se cumple, y si no se llega a cumplir, bueno, vamos a tener problemas, pero esperemos que se cumpla. Hay una probabilidad muy baja de que nos salga mal, entonces vamos a confiar en la estadística y esperemos caer en la parte de mayor probabilidad. Después de eso no nos va a llevar la clase entera. Y después de eso, o sea, ¿qué nos queda frente al parcial? ¿No? Nos queda la clase de hoy, la práctica de mañana, que nos va a meter con foco, la clase del lunes conmigo, que va a ser de repaso, y el parcial. Y la verdad que 2 clases de repaso ya era un poco demasiado, entonces lo que vamos a hacer hoy es, cuando terminemos con esto, ver un tema del segundo parcial. ¿Sí? La primera parte del segundo parcial sería. Que cómo arrancan los temas del segundo parcial son bastante amigables, no, o sea, es algo más discutido, no es que vamos a estar revolviendo fórmulas por todas partes. Entonces, nada, me parece una buena idea que, dado que nos va a quedar un espacio nomás de la clase, entonces yo esperaría que nos quede más o menos una hora para estas discusiones. Eh, Nada, como me parece que deberían engancharse bien. Lo que quiero decir en definitiva es, yo entiendo que uno siempre intenta minimizar los contenidos a estudiar para maximizar la profundidad con la que estudia esos contenidos que se va a estudiar, entonces eh, quédense tranquilos que lo que vamos a ver hoy de teoría adicional, o sea, la nueva slide, no es para el primer parcial. Entonces, volví a mi oficina, entonces ahora tengo la tableta y vamos a hacer un poquito de juego al respecto. Antes de esto, igual, me voy a preparar el PDF porque estas cosas después tardan 80 años en la lista. Bien, esto. Bien, y esto lo voy a agrandar. Entonces, presentamos medio de distintas formas el teorema central, ¿no? O sea, discutimos, bueno, esto es una suma de variables aleatorias, bla. En particular, la forma en la cual vamos a estar aplicando esto es la siguiente, ¿no? Yo tengo x, que es una variable que distribuye con una cierta media y un cierto desvío. Fíjense que no puse la n. No estoy diciendo que es normal, simplemente estoy diciendo que esto tiene una cierta media y un cierto desvío. ¿Sí? Puede ser binomial, puede ser Bernoulli, puede ser lo que se les ocurra. En definitiva, lo que quiero decir es, no le estoy pidiendo que sea normal. ¿Ok? Y yo puedo agarrar, o sea, un montón de x sub i, ¿ok? Que sean independientes entre sí. Y lo que puedo hacer es silenciar mi celular, para que no moleste la clase. Y lo que puedo hacer es tomar una suma de todas esas variables, ¿sí? Que son independientes entre sí. O sea, son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Sí? Nosotros ayer presentamos un caso más genérico donde no necesariamente tenían que tener la misma media y desvío, pero me voy a acotar al caso que más me interesa,
creo yo que es un poco más divertido, o sea, llevarlo al caso más fácil y después extrapolar antes que tomar el caso más genérico y luego pensar en particular. Entonces, algo que podríamos hacer es tomar la suma de las x y dividirlo por la cantidad de sumandos, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es igual al promedio. ¿Sí? Y noten que es un promedio tomando siempre dos variables independientes e idénticamente distribuidas. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la esperanza del promedio? La esperanza del promedio sí o sí tiene que ser la esperanza de esta sumatoria, ¿no? ¿Y qué decíamos? Bueno, yo la esperanza la puedo distribuir. Vamos a borrar. Yo la esperanza la puedo distribuir, ¿no? Respecto a la sumatoria. Voy a dar la sumatoria. Voy a dejar un espacio de esto. Y aparte que decimos, bueno, yo las constantes las puedo sacar de la sumatoria, ¿no? Entonces, este sobre n lo puedo poner afuera. 1 sobre n. Y la esperanza de cada x sub i, ¿cuál es? Bueno, dijimos que son todos independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Todos tienen la misma media y el mismo desvío. Entonces, la esperanza de todos estos va a ser 1 sobre n por la media. Y si no recuerdan, uno puede sacar una constante fuera de una sumatoria. ¿Sí? Y recuerden, sumar muchas veces la constante es hacer la cantidad de veces por la constante, ¿no? Eso lo vimos el lunes. Entonces, yo hago 1 sobre n por, sumo n veces una constante, bueno, sumar n veces una constante es lo mismo que hacer n por la constante. Entonces sacamos que la esperanza de x barra, o sea, yo acá puedo simplificar estas dos n's, ¿no? Entonces decimos, bueno, la esperanza de x barra es igual a mu. ¿Sí? Voy a venir acá arriba y voy a analizar la varianza de x barra. ¿Ok? Bien, la varianza de x barra es lo mismo, ¿no? Vamos a aplicarle la varianza a la sumatoria de x sobre n. Lo siguiente que hacemos es distribuir la varianza entre los sumandos, ¿sí? Esto vale porque son todas independientes. Y cuando saque el n va a salir al cuadrado, ¿no? Las constantes salen al cuadrado. Acá, mientras copian, voy a moverme las camaritas para el otro lugar. Nuevamente yo puedo sacar esa constante afuera de la sumatoria y me va a quedar la sumatoria de la varianza de xy. Y la varianza de xy, que es sigma elevado al cuadrado. No, sigma es el desvío, entonces sigma cuadrado es la varianza. Y acá llego de vuelta a una expresión donde puedo simplificar. Me quedo 1 sobre n y sumo n veces sigma cuadrado. Que sigma cuadrado es una constante, no puede ser 1, 3, 4, 80. Entonces, me queda esto así. No. El tema, ¿no? ¿Qué tiene de particular la varianza? Que yo ahora, cuando haga la simplificación, me va a quedar igual la n dividiendo. No se fue. Entonces, por teorema central del límite, decimos que esto distribuye en forma asintótica normal. Más allá de si salió de. Más allá de si esa x original estas x eran normales o no. O sea, decimos ya que distribuye asintóticamente normal. ¿Ok? ¿Y con qué parámetros, con qué valores? Bueno, con la media igual a la media, mu, y desvío igual a la raíz cuadrada de. Si quieren, esto también lo pueden escribir así, ¿no? Normal, sigma sobre raíz de n. Esta anotación en particular es más usual.
Eso es un poquito más común. Ok, te digo, es una cuestión de notación. Pueden elegir lo que ustedes prefieren. Bueno, ¿puedo borrar lo que está del lado izquierdo? ¿Me recuerdo? ¿Cómo? Hola, hola. Sí, sí, puedes borrar. Bien. Me recuerda a las clases presenciales, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a tener que volver a sacar las herramientas de este lado. Entonces, lo potente que dijimos es, bueno, X barra distribuye normal, asintóticamente normal, con estos parámetros, ¿no? Y entonces, nosotros siempre estuvimos graficando funciones de densidad y de probabilidad, ¿no? Entonces, eso también lo podemos hacer con X barra. ¿Sí? Si esto es cierto, X barra debería tener una forma como esta, ¿no? Y esto de acá debería ser así, ¿no? Y el centro debería estar en mu. Si es cierto esto que estamos diciendo, si yo hago un promedio de uniformes, ese promedio debería tener esta distribución. Entonces, bueno, digamos, como que lo primero que podríamos hacer es decir, che, o sea, entonces hagamos un promedio. O sea, a ver, ¿puedo borrar lo que está a la derecha? Sí. Bien, buenísimo. Bien, ahora me agarro esto. Entonces, lo primero que uno podría decir es, bueno, entonces, el primer experimento que podríamos hacer sería, bueno, agarro y hago el experimento. Hago ese promedio y miro la función de densidad. ¿Cuál es el tema? Que si yo agarro y hago un promedio, no veo la función de densidad, ¿no? Voy a ver un promedio, no sé, qué sé yo. Hice el promedio de muchas binomiales, el promedio de muchas uniformes, el promedio de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en definitiva, cuando haga ese promedio, esto me va a dar un valor, qué sé yo, 3. Y no veo la función de densidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer muchas veces este experimento, ¿no? Y si lo hacemos muchas veces, ¿qué vamos a tener? Bueno, que una vez el promedio nos dio, imagínense que esto es, no sé, que X distribuía con media 5, ¿sí? Yo les digo uno, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos encontrar? No sé si tengo alguna formita acá que... Bueno, lo voy a hacer con puntito. Bueno, probablemente la primera vez el promedio me dio efectivamente la media. Después lo hice de vuelta y el promedio me dio un poquito menos, me dio 4,5. Lo hice de vuelta, me dio un tanto más, me dio 6. Después me dio entre 5 y 6, después un poquito más, ¿no? Y así. Me volvió a dar 5. La historia es que si esto realmente tiene esa convergencia que estábamos diciendo, eventualmente los casos deberían irse acumulando de una forma que coincida con lo que esperaban, ¿no? Claro, uno hace una sola vez el promedio, se le va a dar un numerito y qué sé yo, ¿no? Ahora, conforme haga muchísimas veces este experimento, si esto realmente tiene esa distribución, todas las realizaciones de los experimentos empezarían a adoptar una forma común.
¿no? Si somos un poco más... perdón. Si somos un poco más finos, en realidad ese promedio siempre nos va a dar así, porque esto es una continua y es muy difícil que dos promedios nos den iguales. O sea, tranquilamente nos podría pasar esto, pero lo que podríamos hacer es agrupar en intervalos, ¿no? En ese caso también. Agrupamos en este intervalo, y lo que ahí podríamos hacer es acumular, ¿no? Entonces acá estos me cayeron en este intervalo, acá estos me cayeron en este intervalo, estos de acá me cayeron en este intervalo, y así. Cuestión. Si esto vale, más, menos, ¿qué debería pasar? Bueno, esto debería empezar a parecerse a una normal. No. Ya dijimos, no vamos a demostrar el teorema central porque demanda muchas herramientas. Pero acá podemos ganar una impresión visual, ¿sí? Ayer les mostré un videito que lo que hacían era, en vez de jugar directamente el promedio, ¿qué hacían? Bueno, recuerden que nosotros también podemos trabajar con el teorema central del límite, trabajando con la sumatoria de muchas variables peladas, ¿no? Y lo que hacían eran muchísimas binomiales, ¿no? Binomiales con una cierta cantidad de ensayos y veían que una pelotita les caía en 3 éxitos, otra pelotita les caía en 5 éxitos, otra en 2 éxitos, y así. Y se fijaban cómo esas pelotitas se iban acumulando, y lo que veíamos era que esto iba pareciéndose a una normal, ¿no? ¿Qué sé yo? Si alguna vez hacías el experimento y en vez de quedarte todo así tan lindo, ¿cómo te quedaba? Bueno, qué sé yo. Y justo te quedaron un par de pelotitas más acá. Y en otra, bueno, y en otra te quedó por acá un par de pelotitas de más. ¿No? O sea, esto es aleatorio. Y como es aleatorio, no es que esto va a tener esa forma, pero deberíamos observar que a medida incrementamos la cantidad de ensayos, bueno, eso se debería parecer cada vez más a una normal. ¿Se entiende un poco esta idea? O sea, me pueden decir que no también. No es Sí, que se yo. entiende, Ok. pero no sabría cómo hacerlo en algún ejercicio. O sea, como que me cuesta. No, o sea, bueno, esto es de pésimo docente, pero les confieso que no va a haber un ejercicio que tengan ustedes que hacerlo. Está bien. Pero digo, sí me No. interesa muchísimo o sea, esto de acá lo tienen que creer. Necesito que me lo crean. Y no necesito que me lo crean por fe. O sea, no es la iglesia de Sebastián y esto me lo tienen que creer porque yo soy yo. Es porque, o sea, realmente esto se va a dar y esto le va a dar validez a todo lo que hagamos en la segunda parte de la materia. Entonces, si logramos pisar fuerte con este contenido de la primera materia, en la segunda parte de la materia tenemos mucha más credibilidad. Ahora, si tenemos, si esto vale realmente, entonces lo que yo podría decir es, agarro, me vengo acá arriba a la derecha, agarro una variable aleatoria cualquiera, ¿no? Que va a tener su propia medida de desvío. Y yo hago un promedio de muchas veces esta variable aleatoria, ¿no? Independientes. Cuando yo intente mirar el gráfico de cómo se acumulan los casos de esto debería empezar a tener esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera alternativa que tenemos? Bueno, o sea, hagámoslo con lo que vimos en la clase pasada, armémonos ese dispositivo, metámosle un montón de pelotitas y pasémonos toda una tarde fijándonos qué pasa. Y probablemente nos divirtamos mucho, pero no sería tampoco demasiado eficiente. Yo haría toda una tarde. Pero ¿qué es lo que podemos hacer entonces como caso B? Bueno, podemos hacer algo que es una herramienta muy utilizada, que se llama
muy largo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos permite simular? Bueno, nosotros nos metemos en una computadora y le decimos, vos generame aleatoriamente algo, ¿no? O sea, uno le puede pedir un montón de cosas. Nosotros, en este caso, lo que le vamos a pedir es generar un promedio a partir de una distribución que no es normal, ¿no? Y eso va a ser, eso haría que ganemos un poquito más de confianza en lo que estamos diciendo, ¿no? Repito, no es una demostración. ¿Por qué? Porque, para empezar, que una cosa se parezca a otra no nos quiere decir que es esa otra. Y segundo, que nosotros justo hagamos un experimento, tengamos suerte y nos dé, no quiere decir que eso es una demostración. La demostración es matemática y tiene muchas fórmulas. Acá simplemente vamos a intentar como decir, che, esto realmente vale. Y vamos a hacer un pequeño comentario, ¿no? Que es que en realidad las computadoras no saben generar números aleatorios, sino que lo que hacen son números semi-aleatorios, ¿no? O sea, aleatoriedad es ir, revolver una moneda y que eso realmente salga lo que salga. La computadora puede generarnos un montón de números que parecen puramente aleatorios, y parecen no estar para nada correlacionados y que son todos independientes y parece todo eso, pero en definitiva hay gente que dedica su vida entera a mejorar estas cosas. En definitiva, si queremos ser súper técnicos y robustos, bla, 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 tenemos que decir semi-aleatorio. Pero, en definitiva, a nuestros fines vamos a decir, bueno, y esto es totalmente aleatorio y listo, ¿ok? Es más, o sea, de hecho, ¿por qué es tan útil la simulación? Porque nos permite pensar un montón de fenómenos que pensarlos a nivel teórico sería casi imposible. Entonces, como me volvería loco intentando descifrar cómo sería esto, bueno, yo puedo hacer un montón de simulaciones porque sé cómo, o sea, cómo pasa. Bueno, primero pasa una cosa, eso influye en una segunda, eso influye en una tercera, eso influye en una cuarta, ¿no? Si yo quiero fijarme cómo distribuye esa cuarta, bueno, la verdad es un lío, ¿no? Porque tengo que pensar en una recontra cadena de cosas que luego, entonces, ¿qué le pasa a esto? Condicional en lo anterior, bueno, nada, es muy complejo. Y yo lo que puedo hacer es simularlo. Y simulándolo me puedo dar cuenta de un montón de cosas. Entonces, es una herramienta recontra útil. Digo, este caveat de que esto en realidad es semi-aleatorio y no aleatorio, en realidad es más como anecdótico, no es que sea de mala calidad. Eh, También otro caveat interesante es que, o sea, esta forma de generar los números no es la misma en todos los programas, sino que no es lo mismo que yo me ponga a simular en Python, en Excel, en R. Y R particularmente, yo no soy de esta rama, claramente, me preguntan a mí y yo jamás les podría hacer justicia a una explicación de este tema, pero por lo menos les puedo decir que, por lo que tengo entendido, los números aleatorios de R son de muy, muy buena calidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propongo yo para hacer con esta primera parte de la clase? Bueno, reciclar, ¿no? ¿Por qué? Uy, perdón. Eh, Reciclar, porque hace poco me pidieron que hiciera algo para unas jornadas, hice medio esta demostración y bueno, vamos a aprovecharlo ya que lo tenemos y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo a ustedes no les expliqué R y les cuento por qué. Porque muchas personas del cuatri pasado dijeron que no les gustó tanto, pero que sí les gustó mucho R. Entonces, la verdad que ponerme a full con R y dedicar un montón de tiempo, dije, bueno, nada, prioricemos avanzar lento, despacio, dedicándole el tiempo justo a cada tema. Y después de última, sobre el final, dedicamos tiempo a R. Y de última, si no nos llega a alcanzar el tiempo para explicar R, no sé, si quieren, las personas que quieran, escriben y hacemos alguna clase optativa, no sé, vemos que sale. Pero bueno, en definitiva, esta era la introducción que quería hacer a la primera parte. ¿Hay alguna duda con esto? No, no. Bueno, Yo te hago una consulta, pero porque no sé si entendí bien o no lo de dale. esta teoría. Es que, o sea, vos tenés cualquiera, sea las variables que tienen que ser independientes, que están distribuidas, sea como sea, y después a la larga, si haces muchos promedios de eso, te va a terminar dando una distribución normal. Sí, sí, sí. Me veo obligado un poco a decir que existen excepciones, pero a los fines de la materia sí. Esa es la intención. Ok, gracias. No, gracias.
nada, me alegro porque lo formulaste sola o sea, está muy bien la definición, entonces me genera cierta tranquilidad. Bueno, esto lo vamos a borrar de acá. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a contar lo que estoy haciendo en cada día, ¿sí? Y yo no quiero que se anoten todo el código y digan, uy, la punta del obelisco, me tengo que aprender todo esto. Simplemente es como que quiero que entiendan la intención de qué es lo que estamos haciendo. Porque la alternativa a esto sería pasarnos toda la tarde haciendo los otros promedios de cosas. No me alcanzarían las 2 horas de clase. Entonces, esta primera parte es totalmente ignorable, ¿sí? Simplemente no le presten atención. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo lo que voy a hacer en realidad es muestrear a partir de un uniforme, que después vamos a ver que en este caso particular es muy parecido a decir, bueno, simplemente agarro y, o sea, en vez de simular y después promediar, tipo directamente lo que voy a hacer es tirar una simulación, ¿sí? Acá voy a hacer una simulación de un uniforme que va del 0 al 100, ¿no? Recuerden que la función de densidad del uniforme es casi redundante lo que voy a decir ahora, pero es uniforme, ¿no? Es como un bloquecito así. Uy. En este caso va del 0 al 100. Esto implica que la media es 50, ¿sí? Voy a generar un vector vacío donde voy a guardar los promedios. No le presten atención. Y lo que voy a hacer es 50.000 veces un experimento. ¿Ok? Voy a hacer el promedio de 100 veces esta uniforme. ¿Sí? O sea, agarro y elijo, bueno, la uniforme. A ver, ¿qué me da la primera uniforme? La primera uniforme justo me dio que cayó acá. ¿No? Y dio 5. La segunda uniforme me dio que cayó en 7. Y así. Entonces lo que voy a hacer es promediar distintas veces, ¿no? O sea, esto de acá llega hasta 10.000. Y esta, no sé, qué sé yo, me dio 9. No, bueno, vamos a hacer algo más alto porque va a estar 100. Esta me dio 9. Entonces lo que yo hago es seleccionar aleatoriamente 100 de estas, ¿sí? Elijo aleatoriamente 100 elementos. Luego los promedio, ¿sí? Entonces, si lo escribo acá, capaz que no sé, que la primera selección, ¿sí? La selección número 1 contiene un 5, un 1, un 8, un 2, un 50 y así. Ni ordenado ni nada. Entonces, el primer promedio me dio, qué sé yo, 28. Y eso va a ser como la primera pelotita de nuestro gráfico, ¿no? Acá en el 28 metemos una pelotita. Este experimento, como les decía, lo hacemos 50.000 veces, ¿no? Entonces me va a quedar un promedio que me dio 28, un segundo promedio, no sé, me dio 79, un tercer promedio me dio 50, un cuarto promedio me dio otro número, y así. Cada una de esas realizaciones nos la vamos a guardar en un vector que después lo voy a usar para graficar. Si bien, o sea, no les estoy pidiendo que entiendan esto, porque la verdad tendría muy poco sentido a los fines de la materia ponerme a hablar de todo un código, pero ¿se entiende qué es lo que estamos haciendo acá? Bien, excelente. Entonces, esto me lo voy a poner para acá. Y me voy a poner a correr. ¿Sí? Bien. Y vamos a hacerlo así, primero sin el kernel, y después les cuento lo que es el kernel para que siga. No se importaría, no se
Entonces, acá estoy haciendo el gráfico de todas esas pelotitas que salieron de un uniforme, ¿no? Fíjense, esto no tiene la forma de un uniforme ni nada. Tiene la forma de una normal, ¿no? Está bien, como dijimos, bueno, vamos a tener ciertas disparidades según el experimento que hagamos. Acá, por ejemplo, me queda como un bloquecito y pega un salto ahí. Pero fíjense que esto justamente tiene la forma de un uniforme. Hay una herramienta que nos sirve para visualizar, que al menos a mí me gusta mucho a nivel gráfico, que son kernel, que si tenemos tiempo lo discutiremos algo más adelante. Pero en definitiva, digo, estoy trazando una curvita, o sea, la intención de esa cosa roja es, estoy trazando una curvita, ¿sí? Como suavizando las columnas del histograma. Y fíjense que esa curvita tiene la forma de una normal, ¿no? Está en una normal con poco desvío, ¿no? Porque está como bastante acumulada en torno a un centro. ¿No? Recordemos, ¿no? La normal, cuando tiene mucha varianza, es más chata, ¿sí? Está casi toda pegada al integral de X, porque acumula muy poca probabilidad porque es súper volátil y puede caer en cualquier lugar. A medida que vamos teniendo menor varianza, o desvío, lo que quieran, nos vamos acumulando más en torno a la media. ¿Sí? Cada vez más, nos vamos a ir acercando a la media y vamos a acumular más probabilidad en torno a la media. Y lo interesante de esto es, pero, o sea, yo lo que hice fue simular un uniforme que iba de 0 a 100, hice un montón de promedios y eso igualmente tiene la forma de una normal. ¿No? Y todo esto fue aleatorio, no tenía por qué ser así. Del mismo modo lo podemos hacer con una chi cuadrado. ¿Sí? Que recuerden que la chi cuadrado, creo que todas las que tenemos acá en este código las hicimos, así que espero que podamos entenderlo. Recuerden que la chi cuadrada era simétrica, ¿no? Y acumulaba más probabilidad cerca del 0, ¿sí? O sea, tenía una forma, depende de la cantidad de grados de libertad de la forma de la chi cuadrado, pero recuerden que la chi cuadrado tenía una forma como esta, ¿sí? Arrancaba en 0. Esto acá vendría a ser la función de densidad de un h cuadrado. Y acá sería el valor que adopta ese h cuadrado. No está bien esta forma de escribirlo, pero me parece que es claro. Y acá hicimos de vuelta el mismo experimento, ¿no? Agarramos, hicimos el promedio de un montón de chi cuadrados, ¿no? ¿Con cuántos grados de libertad acá? Dije. Vamos a fijarnos porque no me acuerdo cuánto era la libertad. Con 5 grados de libertad. Eso quiere decir que la media es 5. No. Fíjense que estamos parados justamente en el 5, está la media. Si miran el caso anterior, la media también no era 50. Entonces, fíjense, la media está en 5 y esto de vuelta tiene la forma de una normal, ¿no? O sea, el desvío que debería tener esto, por lo que vimos, debería ser igual a sigma sobre raíz de n, ¿no? Y recuerden, la varianza en un h cuadrado, voy a meter todo dentro del cuadrado, raíz cuadrada, la varianza era 2 por n, así que esto sería 2 por 5 sobre, y mis promedios son de 100 observaciones. Entonces esto vendría a ser 10 sobre 100, o sea, la raíz cuadrada de 0,1. O sea, nada, después vamos a discutir un poco sobre el rol que juega tener una n acá. Pero de momento simplemente digo, fíjense lo potente que es esto. O sea, acá vamos a hacer el experimento para un uniforme, tenía forma de una normal. Acá vamos a hacer el experimento para un h cuadrado, tenía una forma de una normal, ¿no? Y digo, una era una distribución simétrica que no acumulaba más probabilidad en torno a la media, no, digo, o sea, no se parecía a una normal ni nada. Acá les incluyo el kernel como para mostrar la formita. Digo, y la segunda que agarramos era asimétrica, tenía el dominio acotado, ¿no? Y yo solamente podía tomar valores positivos y el promedio aún así tiene la forma de una normal. ¿No? Vamos con una Bernoulli ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si miramos el gráfico de una Bernoulli? Bueno, la Bernoulli es, o sea, tiene una forma bastante particular, que es que solamente es dicotómica, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es, bueno, ¿y qué proporción de éxitos tenemos? No sé, si hacemos el promedio de una Bernoulli, lo que estamos viendo es qué proporción de éxitos tenemos sobre el total. Entonces, si por ejemplo de las 70 observaciones agarramos 71, eso nos va a dar
70 sobre 100, que son 0,7 la proporción de éxitos en ese modo. Bueno, en este caso, fíjense que tengo un pico acá, ¿no? Y esto también depende un poco de qué amplitud le elige uno a cada columna de un histograma, de cómo elige acumular, etc. Pero digo, en definitiva, esta es una Bernoulli que tiene probabilidad de éxito igual a 0,7, y fíjense que esto, si hacemos salvedad de ese resultado extraño típico que nos acaba de dar, de esa columnita fuerte ahí, tiene la forma de una normal con el centro en la media, que la media es 0,7. Recuerden, la media de una normal es P. Entonces nada, de vuelta, un poco más de evidencia de que el teorema central funciona. Vamos a hacer... Profe, Sí. no, perdón. En el gráfico, la parte de abajo, o sea, la que es así, parece una normal, pero después tiene tipo, pues, sí, no sé cómo explicarte, como ese caso particular, no sé si es caso particular, pero es como lo que no está pintado en rojo. ¿Me Sí, explico? o sea, hay una barrita que está acumulando de más, por algún motivo. Ok. Sí, Pero, o sea, esta barrita de acá decimos. sí, Bien, sí, o sea, a ver, dio la casualidad que un poquito arriba de 0,7 acumulamos muchos casos, ¿no? O sea, como que pasó eso. La idea es que si recordemos que esto vale también con forma de n tiende a infinito, entonces, si yo en vez de un promedio de 100 observaciones hubiera agarrado un promedio de 1000 observaciones, esto sería esperable que fuera todavía más suave, ¿no? Fíjate que acá también, de repente tenemos algunas columnitas que nos acumularon de más, otras que nos acumularon de más, algunas que nos acumularon de menos, pero en definitiva, uno esperaría que está bien. O sea, yo acá estoy tomando 100 observaciones porque me parece una cantidad de elementos alta, pero tampoco desquiciada como para decir, mira, necesito tomar 10 millones de observaciones. Lo que quiero es como que, bueno, o sea, a ver, impresión visual, esto también se parece un poquito a lo normal, ¿no? Porque tengo así, acá voy a dejar un huequito ahí tengo una cosa rara, pero en definitiva, si juego un poco con la vista e ignoro esto, bueno, después si quieren agarramos y les generamos más observaciones y todo. ok. Vemos qué pasa. Pero en definitiva sí debería ser cada vez más parecido a una normal. Nada, la Poisson, yo acá estoy agarrando una Poisson con un lambda bastante alto, que es un poco caprichoso de mi parte, pero estoy eligiendo un lambda alto para que sea más parecido a una normal. Y porque si no sería muy asimétrico y con 100 observaciones no sería del todo parecido a una normal. Pero en definitiva, nada, de vuelta al mismo resultado. Agarro, promedio un montón de Poissones, si hago el promedio, bueno, entonces la media debería estar en torno a ese valor, ¿sí? 80. Que recuerden, la esperanza de una Poisson es lambda. De vuelta, hago el mismo gráfico, ¿no? Me fijo cuántas pelotitas acumulo mirando esos promedios. Un promedio medio 78, otro medio 80, otro medio 82, otro medio 81 y así. Vamos acumulando las pelotitas, ¿no? Vamos acumulando las observaciones y vemos que de vuelta, o sea, esas pelotitas se van acumulando cada vez más y terminamos con este gráfico, que tiene de vuelta la forma de una normal, ¿no? Perdón, esto no está muy prolijo. Se está por cortar el zoom ahí, así que nada, ahora ya dejo de compartir pantalla, hacemos el experimento para una más y arrancamos con un poco los contenidos nuevos, ¿sí?